canon de las Escrituras, la palabra canon tiene un significado sencillo. Hace referencia a la lista de libros contenidos en la Escritura, la lista de libros reconocidos, dignos de ser incluidos dentro de los escritos sagrados de una comunidad de culto. En un contexto cristiano, podemos definir la palabra como la lista de escritos reconocidos por la Iglesia como documentos revelados por Dios. Al parecer, fue Atanasio, obispo de Alejandría, quien utilizó por primera vez esta palabra en dicho sentido, en una carta que circuló en el año 367 después de Cristo. Algo que sí vamos a ver hoy es bastante historia. Es imposible no hacerlo si vamos a hablar del canon del Antiguo Testamento, ¿cierto? La palabra canon se ha introducido en nuestro lenguaje a partir de la palabra griega canon, con K. En el griego significa caña, especialmente en referencia a la caña recta que se utiliza como regla. De este uso procede el otro significado que suele tener en inglés, regla o patrón de medida. La palabra testamento normalmente hace referencia a la última voluntad de alguien, ¿cierto? Pero en este sentido se utiliza habitualmente para referirse a las diversas partes de un acuerdo o de un pacto entre alguien superior y alguien inferior. Este superior concede ciertos privilegios a alguien inferior, mientras que la parte inferior adquiere ciertas obligaciones hacia la parte superior. Hay algunos expertos que afirman que la palabra canon se debe utilizar solo cuando se ha cerrado la lista de libros con autoridad especial. Sin embargo, desde la Iglesia no podemos volver este concepto en un dogma o en una enseñanza. Este lenguaje referente a no añadir ni a quitar nada se utiliza en relación a partes concretas de ambos testamentos. Por ejemplo, la advertencia en cuanto a la ley de Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y se añade una en Apocalipsis capítulo 22, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Pero bueno, mis hermanos, entonces, ¿dónde empezó la idea del canon? Es decir, la idea de que el pueblo de Israel debía preservar una colección de las palabras escritas por Dios. ¿Dónde empezó esa idea? La misma Biblia da testimonio del desarrollo histórico del canon. La colección más temprana de palabras de Dios escritas fueron los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, de este modo, forman el principio del canon bíblico. Dios mismo escribió en 2 tablas de piedra las palabras que ordenó a su pueblo. Y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de la ley, que eran 2 lajas escritas por el dedo mismo de Dios. Éxodo 31, 18. Después leemos: tanto las tablas como la escritura grabada en ellas eran obra de Dios. Las tablas de la ley fueron depositadas en el arca del pacto y constituían los términos del pacto entre Dios y el pueblo. Esta colección de palabras absolutamente autoritativas de Dios creció en tamaño en todo el tiempo de la historia de Israel. No se quedó solo allí, en los 10 mandamientos. Moisés mismo escribió las palabras, o escribió palabras adicionales que se debían depositar junto al arca del pacto. La referencia inmediata es evidentemente al libro de Deuteronomio. Pero otras referencias escritas de Moisés indican
que los primeros 4 libros del Antiguo Testamento también los escribió él. Creemos entonces que el Pentateuco fue escrito por Moisés. Y aquí es donde se levantan algunas posiciones en contra. Te pueden preguntar, bueno, ¿y Moisés cómo escribió su muerte? ¿Cierto? ¿Nunca se han preguntado eso? Es posible que Josué también haya escrito dentro de esos 5 libros o dentro de Deuteronomio. ¿Saben por qué? Josué capítulo 24, versículo 26 dice, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Estábamos hablando del Pentateuco. El Pentateuco es la ley, ¿cierto? Y dice Josué, capítulo 24, versículo 26, que escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Esto es especialmente sorprendente a la luz del mandamiento de no añadir ni quitar de las palabras que Dios le dio al pueblo por medio de Moisés. No añaden ni quiten palabra alguna, que esto yo les ordeno, el capítulo que leímos de Deuteronomio. Para desobedecer un mandamiento tan específico, Josué debe haber estado convencido de que no estaba arrogándose el derecho de añadir a las palabras escritas de Dios, sino que Dios mismo le había inspirado tales escritos adicionales. Más tarde, otros en Israel, por lo general los que ejercían el oficio de profeta, escribieron palabras adicionales de Dios. A continuación, Samuel le explicó al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro que depositó ante el Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 25. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Todos los hechos del rey David, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas del vidente Samuel, del profeta Natán y del vidente Gad. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, del 29 al 30. Ahí va llevando la secuencia, el canon. Los demás acontecimientos del reinado de Josafat, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas de Jehú, hijo de Hananí, que forman parte del libro de los reyes de Israel. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 34. Los demás acontecimientos del reinado de Usías, desde el primero hasta el último, los escribió el profeta Isaías, hijo de Amós. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 22. Los demás acontecimientos del reinado de Ezequías, incluyendo sus hazañas, están escritos en la visión del profeta Isaías, hijo de Amós, y en el libro de los reyes de Judá e Israel. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 32. Así dice el Señor, el Dios de Israel: escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Jeremías, capítulo 30, versículo 30. Y así vamos siguiendo la secuencia del canon del Antiguo Testamento. El contenido del canon del Antiguo Testamento continuó creciendo hasta el tiempo del fin del proceso de escribir. Óigase bien, el proceso de escribir. Si fechamos a Ageo en 520 a.C., Zacarías entre el 520 y 518 a.C., y Malaquías alrededor del año 435 a.C., tenemos una idea aproximada de los últimos profetas del Antiguo Testamento. Aproximadamente coinciden con este periodo los últimos libros de la historia del Antiguo Testamento: Esdras, Nehemías y Esther. Esdras fue a Jerusalén el año 458 a.C. y Nehemías estuvo en Jerusalén
del 445 al 423 antes de Cristo. Esther fue escrito en algún momento después de la muerte de Jerjes I. ¿Saben quién es Jerjes I? El rey Asuero, que se menciona dentro del mismo libro de Esther, en el 465 antes de Cristo. Y es probable una fecha durante el reinado de Artajerjes, dentro del 464 al 423 antes de Cristo. Así que aproximadamente, mis hermanos, después del año 435 antes de Cristo, no hubo más adiciones al canon del Antiguo Testamento. Así las cosas, vemos el canon del Antiguo Testamento completo en estos 39 libros así: Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Históricos: Josué, Jueces, Ruth, Samuel, primero y segundo libro, Reyes, primero y segundo libro, Crónicas, primero y segundo libro, Esdras, Nehemías, Esther. Y recuerden algo, no es primera de Crónicas, ni primera de Reyes, es primero. Estos no son como las cartas del Nuevo Testamento, son libros, no son cartas. A veces esos detalles nos pasan y debemos tener mucho cuidado cuando vamos a exponer la palabra de Dios. Luego siguen los poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y los libros proféticos, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Muchos, y sobre todo en la academia, dividen los proféticos en profetas mayores y profetas menores. Particularmente, a mí no me gusta ese tipo de divisiones, porque tomamos normalmente entonces con más importancia a los profetas mayores y dejamos con menos importancia a los profetas menores. Y creo que eso sería un abuso en contra de la palabra de Dios. Sin embargo, soy respetuoso de aquellos que utilizan estos términos académicamente. Es más, en la Biblia hebrea los catalogan como profetas anteriores y profetas posteriores. Hay dos divisiones, que no son exactamente igual, no están divididos exactamente como lo tenemos nosotros, pero los dividen así: anteriores y posteriores. Pero bueno, mis hermanos, y ustedes se preguntarán, listo, el canon hasta el 435, ¿y qué pasó de allí en adelante? ¿Qué pasó hasta los evangelios, las cartas apostólicas? Bien, eso es lo que en la historia se conoce como el periodo intertestamentario, esos 400 años. ¿Qué pasó? ¿Ya no escribieron más profetas? ¿Dios se cayó? Eso es lo que muchos argumentan. Tal vez yo puedo decir de que Dios hizo silencio en cuanto a escribir, pero aún así Dios seguía cumpliendo su propósito en esos 400 años que no se vio, o que ellos argumentan que Dios desapareció. No, Dios siguió actuando en la historia. En este año 435, cuando se terminó, escribí el canon del Antiguo Testamento, estaban los medopersas, ¿cierto? Y acá, cuando comienza el Nuevo Testamento, ¿quiénes estaban? Los romanos. La historia continuó. Dios continuó actuando en la historia. ¿Cierto? La historia posterior del pueblo judío se anotó en otros escritos. Y en este periodo intertestamentario es donde nacen esos conocidos libros, en donde está la discusión más grande entre la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica Reformada, que son los libros apócrifos, o la apócrifa, como le llamaban los hombres del primer siglo. Pero se anotaron otros escritos en ese periodo, tales como los libros de Macabeos, pero se pensó que esos escritos no ameritaban
que se les incluyera con las colecciones de las palabras de Dios de años anteriores. Cuando pasamos a la literatura judía, fuera del Antiguo Testamento, vemos que la creencia de que las palabras debidamente autoritativas de Dios habían cesado queda atestiguada claramente en varios diferentes trozos de literatura judía extrabíblica. En Primero de Macabeos, que se escribió alrededor del año 100 antes de Cristo, el autor escribe del altar profanado. Dice así, no les voy a pedir que busquen en su Biblia, obviamente. Así pues, demolieron el altar y colocaron las piedras en la colina del templo, en lugar apropiado, hasta que viniera un profeta que les indicara lo que debían hacer con ellas. Al parecer sabían que nadie podía hablar con la autoridad de Dios como lo habían hecho los profetas del Antiguo Testamento. El mismo Macabeo estaba argumentando eso. Macabeo no tendrá ni idea de que querían canonizar esos libros. El recuerdo de un profeta autoritativo entre el pueblo era algo que pertenecía al pasado distante, porque el autor podía hablar de una gran aflicción como no se había visto desde que desaparecieron los profetas. Eso lo dice 1 Macabeos capítulo 9, versículo 27. Josefo, que nació en el año 37 o 38 después de Cristo, explicó, desde Artajerjes, ¿recuerdan? El último rey, hasta nuestros propios tiempos se ha escrito una historia completa. El último rey cuando se escribió en el 435 a.C. No fue el último rey que pasó durante la historia. Hasta nuestros propios tiempos se ha escrito una historia completa, pero no se le ha considerado digna de igual crédito como los registros anteriores, debido a la interrupción de la sucesión exacta de los profetas. Eso lo escribió Josefo contra Apio 1.41. Esta afirmación de parte del más grande historiador judío, Josefo era judío, del primer siglo después de Cristo, muestra que sabía de los escritos ahora considerados parte de la apócrifa, pero que él y muchos de sus contemporáneos consideraban estos otros escritos no dignos de igual crédito con lo que ahora conocemos como escrituras del Antiguo Testamento. Según el punto de vista de Josefo, no había habido palabra de Dios añadidas a las escrituras después de alrededor del 435 a.C. La literatura rabínica refleja una convicción similar en su afirmación repetida de que el Espíritu Santo, en la función de espíritu al inspirar la profecía, partió de Israel en esos 400 años. Después de que los últimos profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías murieron, el Espíritu Santo se separó de Israel, pero ellos todavía tenían a su disposición el Talmud. Y eso es lo que ellos argumentan. Esto que les estoy diciendo, lo están diciendo los rabínicos, no es lo que decimos nosotros. Hay otra comunidad que se llama el Qumran, que es una secta judía. También esperaba un profeta cuyas palabras tendrían autoridad para invalidar cualquier regulación existente. Y otras afirmaciones similares se hallan en otras partes de la antigua literatura judía. Estos son argumentos extrabíblicos de literatura judía en los cuales podemos basar nuestra apologética diciendo, ¿sabes qué? Esos libros no son inspirados por Dios. Y dirán, ¿y por qué? Porque lo dicen los judíos. Así que el pueblo judío no aceptó en general escritos posteriores alrededor de 435 a.C., como que tuvieran igual autoridad con el resto de las escrituras. Pero en el Nuevo Testamento no tenemos ningún registro también de disputa entre Jesús y los judíos sobre la extensión del canon. Eso es valedero. Evidentemente había pleno acuerdo entre Jesús y sus discípulos, por un lado, y los dirigentes judíos y el pueblo
judío por otro. De que las adiciones al canon del Antiguo Testamento habían cesado después del tiempo de Esdras, de Nehemías, Esther, Ageo, Zacarías y Malaquías. Este hecho queda confirmado por las citas del Antiguo Testamento que hacen Jesús y los autores del Nuevo Testamento. Eso también es valedero. Según un conteo, Jesús y los autores del Nuevo Testamento citan varias veces y varias partes de las Escrituras del Antiguo Testamento como divinamente autoritativas, aproximadamente 295 veces. Pero ni una sola vez citan como divinamente autoritativo alguna afirmación de los libros apócrifos, ni de ningún otro escrito diferente al canon que tenemos hoy en el Antiguo Testamento. La ausencia de tales referencias a otra literatura como divinamente autoritativa y la extremadamente frecuente referencia a cientos de lugares del Antiguo Testamento como divinamente autoritativos da fuerte confirmación al hecho de que los autores del Nuevo Testamento concordaban en que se tomaba el canon establecido del Antiguo Testamento, ni más ni menos como las mismas palabras de Dios. ¿Qué diremos entonces en cuanto a la apócrifa, la colección de libros incluida en el canon por la Iglesia Católica Romana, pero excluida del canon del protestantismo? Los judíos nunca aceptaron estos libros como escritura, ya eso lo sabemos. Pero en toda la historia temprana de la Iglesia hubo una opinión dividida en cuanto a si deberían ser parte de las Escrituras o no. Ciertamente la evidencia cristiana más temprana va decididamente en contra de considerar a la apócrifa como escritura. Pero el uso de los apócrifos gradualmente aumentó en algunas partes de la Iglesia en el tiempo de la Reforma. Claro, si desde el primer siglo trataban de involucrarlos, en 1500 años el daño era grande. El hecho de que Jerónimo incluyó estos libros en la Vulgata latina, que la terminaron en el 404 después de Cristo, dio respaldo a su inclusión, aunque el mismo Jerónimo, oígase bien, dijo que no eran libros del canon, sino solamente o meramente libros de la Iglesia, que eran útiles y provechosos para los creyentes. De ahí se desprende el nombre de deuterocanónicos, porque los inspirados se les conoce con el nombre de protocanónicos. El amplio uso de la Vulgata latina en los siglos subsiguientes garantizó su continua utilización y disponibilidad para todos. Pero el hecho de que no tuvieron original hebreo, también es un dato importante. Estos libros apócrifos no tenían original hebreo, sino griegos. Y su exclusión del canon judío, así como la falta de citas de ellos en el Nuevo Testamento, llevó a muchos a verlos con suspicacia o a rechazar su autoridad. Por ejemplo, la lista cristiana más antigua de libros del Antiguo Testamento que existe hoy es la compilada por Melitón, obispo de Sardis, quien escribió alrededor del año 170 después de Cristo. Cuando vine al este, dice él, y llegué al lugar en donde estas cosas se predicaban y hacían, y aprendí con precisión los libros del Antiguo Testamento, anoté los hechos y se los envié. Estos son sus nombres: 5 libros de Moisés, ya los conocen: Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. Josué, hijo de Nun, Jueces, Ruth, 4 libros de Reino, 2 libros de Crónicas, los Salmos de David, los Proverbios de Salomón y su sabiduría. Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, Job, los Profetas, Isaías, Jeremías, los 12 en un solo libro, Daniel, Ezequiel, Esdras. Eso es lo que Melitón está escribiendo. Seguramente envió una carta a alguien y le estaba diciendo: estos son los libros que yo encontré, que acá predicaban, que acá se publicaban. Es digno de notarse aquí que Melitón no menciona ninguno de los libros apócrifos, pero sí incluye todos los libros de nuestros libros del Antiguo Testamento actual, excepto Esther. Ahí no lo involucró.
Eusebio también cita Orígenes respaldando la mayoría de los libros de nuestro presente canon del Antiguo Testamento, incluyendo a Esther. Pero no presenta ningún libro de los apócrifos como canónico, y de los libros de los macabeos explícitamente se dice que están fuera de estos libros canónicos. En forma similar, en el año 367, cuando el gran líder de la iglesia, Atanasio, obispo de Alejandría, escribió su carta pascual, hizo una lista de todos los libros de nuestro canon presente del Nuevo Testamento y de todos los libros de nuestro canon presente del Antiguo Testamento, también exceptuó a Esther. También mencionó algunos libros de la apócrifa, tales como la Sabiduría de Salomón, la Sabiduría de Sirac, Judí y Tobías, y dijo que estos en verdad no estaban incluidos en el canon, pero los padres los señalaban para que los leyeran los que se unían recientemente a nosotros y que desean instrucción en la palabra de santidad. Sin embargo, otros dirigentes de la iglesia primitiva en efecto citaron varios de estos libros como escrituras, y esa es una realidad. Y por eso es que estos libros tomaron tantas fuerzas hasta, imagínense, 1500 años diciéndole ¿cuántas generaciones hay en 1500 años? 18, 20 tal vez, más o menos. 20 generaciones donde le inculcaban los apócrifos. Y miren el daño tan terrible que ocasionaron estos libros. Hay incongruencias doctrinales históricas en varios de estos libros. E.J. Young anota: no hay marcas en estos libros que atestiguen un origen divino. Judith y Tobías contienen errores históricos, cronológicos y geográficos. Estos libros justifican la falsedad y el engaño y hacen que la salvación dependa de obras de mérito. Eclesiástico y Sabiduría de Salomón inculcan una moralidad basada en la conveniencia. Sabiduría enseña la creación del mundo con materia preexistente. Eclesiástico enseña que dar limosnas hace expiación por el pecado. En Baruch se dice que Dios oye las oraciones de los muertos. Y en Primero de Macabeos hay errores históricos y geográficos. No fue sino hasta 1546, en el Concilio de Trento, que la Iglesia Católica Romana oficialmente declaró que los apócrifos eran parte del canon, con excepción del primero y segundo de Esdras y la oración de Manasés. Del resto los canonizó. Es significativo que el Concilio de Trento fue la respuesta de la Iglesia Católica Romana a la Reforma Protestante. Eso no es coincidencia. Y más si la historia y la mente no me falla, en ese año 1546 fue que Martín Lutero murió. En contraprestación a las enseñanzas que el mismo Martín Lutero y la Reforma Protestante, porque se extendían rápidamente también. Y los libros de la apócrifa contenían respaldo para la enseñanza católica de las oraciones por los muertos y la justificación por fe más obras y no por la fe sola. Al ratificar a los apócrifos como dentro del canon, los católicos romanos podían sostener que la Iglesia tiene la autoridad de declarar una obra literaria como escrituras. ¡Qué peligro! En tanto que los protestantes habían sostenido que la Iglesia no puede hacer que algo que considere escrituras, sino que solo puede reconocer lo que Dios ya ha hecho, que se escriba como sus propias palabras. Así que los escritos de los apócrifos no se deben considerar como parte de las escrituras. En primer lugar, porque ninguno de ellos afirma tener la misma clase de autoridad que tenían los escritos del Antiguo Testamento. En segundo lugar, los judíos de quienes ellos se originaron no los consideraban palabras de Dios. En tercer lugar, ni Jesús ni los autores del Nuevo Testamento los consideraban escrituras. Jamás citaron un libro apócrifo. Y en cuarto lugar, contienen enseñanzas incongruentes con el resto de la Biblia. Debemos concluir que son solo palabras humanas y no palabras inspiradas por Dios como las palabras de las Escrituras.
Algunos ejemplos de lo que sugiero los encontramos dentro de las propias escrituras de estos libros apócrifos. Segundo de Macabeos, capítulo 15, versículos del 37 al 39. ¿Están buscándolo? Dice así Macabeos: así sucedieron las cosas relativas a Nicanor. Desde entonces la ciudad ha estado en poder de los hebreos. Y yo termino aquí mi narración. Y miren cómo sigue. Si está bien escrita y ordenada, esto fue lo que me propuse. Si es mediocre y sin valor, solo eso fue lo que pude hacer. Así como no es agradable, y miren la analogía que hace, así como no es agradable beber vino ni agua solos. O sea que para él era agradable beber vino, pero vino y agua no. En tanto que beber vino mezclado con agua es sabroso, dice así él, y agradable al gusto. Del mismo modo, en una obra literaria, la variedad del estilo agrada a los oídos de los lectores. Y con esto termino mi relato, dice Macabeos. Yo no quiero imaginar al apóstol Pablo leyendo eso. Esto es una grosería. ¿Cómo puede decir si está bien escrita y ordenada? ¿No se supone que viene de Dios? ¿Dios no es un Dios de orden? ¿Dios es supremo, todopoderoso? ¿Podemos poner en duda que alguna carta apostólica está bien y ordenada? No. Pero Macabeo sí dudaba de sus escritos. Y no le echo la culpa a Macabeo. Creo por lo que escribió, que Macabeo sabía que no era inspirado. ¿Tienen valor para la investigación histórica y lingüística? Sí. Y contienen una cantidad de relatos útiles en cuanto al valor y la fe de muchos judíos durante el periodo posterior a la conclusión del Antiguo Testamento, el periodo intertestamentario. Pero nunca han sido parte del canon del Antiguo Testamento y no se les debe considerar parte de la Biblia. Por consiguiente, no tienen ninguna autoridad obligatoria para el pensamiento o vida de los cristianos hoy. Pero hay otros argumentos que de pronto son más difíciles, mis hermanos, pero se los voy a exponer, porque hay que hacer apología de esto. Vamos a la Biblia, Lucas, capítulo 24, del 44 al 45. Dice así: y les dijo Jesús: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. Quizás los salmos, óigase bien, quizás los salmos se pueden entender en el sentido literal, como una referencia al libro de los Salmos, que se cita frecuentemente en el Nuevo Testamento. Pero tampoco podemos descartar la idea de excluir que los Salmos sea una referencia a la tercera división del Antiguo Testamento. Y quiero que se pongan en contexto histórico, porque de pronto aquí se confunden, pero Jesús y sus discípulos no tenían la Reina Valera acá. Y eso es muy importante que se sepa, porque aquí es donde empiezan las diferencias. Y él está diciendo que la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Y no podemos excluir que los salmos también sean una referencia a esa tercera parte. ¿Cuál tercera parte, mi hermano? La Biblia hebrea la dividen en tres partes. La ley de Moisés, que es el Pentateuco, los profetas, y la última parte le llaman las Escrituras. Y el primer libro de esas Escrituras son precisamente los Salmos. Entonces también es posible que Jesús esté diciendo de que no son los Salmos únicamente lo que le estoy diciendo. Estoy hablando de la tercera parte, las Escrituras. Me pueden venir a decir a mí, no, pero es que yo soy literalista. Y ahí dice los Salmos y son los Salmos. Está bien, por ahí no te gano la discusión, si eso es lo que tú quieres. Pero entonces vamos a Lucas, capítulo 11, del 50 al 51. Dice: para que se demande de esta generación
la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, si os digo que será demandada de esta generación. A mí me llamó la atención cuando leí este verso, porque pone a Abel como profeta incluso. Increíble. Son detalles que uno a veces no se da cuenta. Pero dice, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Bueno, ¿y cómo me haces tu apologética de que estas son las Escrituras? El primer libro de la Biblia hebrea, ¿cuál es? Génesis, el mismo que el nuestro. Igual que la nuestra, y muestra el primer mártir a causa del pecado del hombre, Abel. Y el último libro de la Biblia hebrea es Crónica. Que nosotros acá, si lo queremos, lo que pasa es que digo Crónicas porque estamos hablando de la Biblia hebrea, no estamos hablando de la Reina Valera, ni de las traducciones que hicieron posterior, pero está en segundo de Crónicas, exactamente esta parte. Dice, pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo, en el patio de la casa de Jehová. Eso está en segundo de Crónicas. Y el primer libro de la Biblia era Génesis, y Crónica es el último. Y Jesús está diciendo que el primer mártir fue Abel, y el último fue Zacarías. ¿Será que en el periodo intertestamentario hubo mártires? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí, indudablemente. 400 años que no hubo un mártir cristiano. Claro que sí. Discípulos de ellos mismos, tal vez. Y entonces, ¿por qué Jesús no tocó algún apócrifo en donde hubo un mártir? Como muy bien Macabeo sí los explica, mártires que hubo en la historia en esos 400 años. Mira, mi amigo católico, si yo no te gano esa discusión, amigo, yo no te voy a más nada que convencerte. Jesús citó el primero y el último libro de la Biblia hebrea. Como se los dije, el canon hebreo se divide en la ley, que es la Torá, ¿cierto? Los 5 libros del Pentateuco, los profetas, que le llaman Neevim, y las escrituras, o Ketuvim, donde su primer libro, que están los libros proféticos, los 5 rollos y los libros históricos. ¿Y cuáles fueron los libros que no fueron canonizados por los hebreos? Esdras, primera y segunda Esdras. Aquí sí tengo que decirles, no sé si era libro o era carta, pero creería yo que son libros teniendo en cuenta la literatura hebrea. Entonces sería primero y segundo de Esdras. Tobías, Judith, adiciones a Esther, la sabiduría de Salomón, Eclesiástico, sabiduría de Sirac, Baruch, el canto de 3 jóvenes hebreos, oración de Manasés, primera de Macabeos, segunda de Macabeos. Y hay una de Daniel también, pero no es Daniel. Hay una de Daniel también. Bien, mis hermanos. En conclusión, con respecto al canon del Antiguo Testamento, porque es que la discusión entre la Iglesia Católica y la Reforma fueron 7 libros, que es lo que ellos tienen, pero aparte de ellos los apócrifos fueron muchos más, y todavía no hemos visto los del Nuevo Testamento. Eso le va a tocar a mi hermano Carlitos Torres, que esos son muchísimos más apócrifos. Hay evangelios, de hecho. Pero debemos descansar, mis hermanos, es en la soberanía de Dios. Los cristianos de hoy no tenemos por qué preocuparnos de algo que se haya quedado afuera. No. Ni de que se haya incluido algo que no sea palabra de Dios, ya que ha sido Dios mismo quien ha preservado su palabra a través de toda la historia. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, vamos a orar, mis hermanos.